Listo, mire, Gracias, profe, Luz Andrea. Ya no hay nos ningún aclaraste. problema. Cualquier duda que ustedes tengan, me escriben. Si yo estoy en taller, créanme que no les voy a poder responder, pero les trato de responder inmediatamente después salga del taller. Y ustedes pueden ingresar en la mañana o en la tarde. Ustedes deciden, por eso la idea es dejar como abierto, si pedimos como al inicio los horarios y eso es como más un proceso de organización mental, pero la idea es que ustedes puedan participar en la mañana, en la tarde, como prefieran, entendiendo pues que las dinámicas institucionales pues van variando y van a tener algunos cambios, entonces no hay ningún problema, nosotros no tenemos inconveniente con eso. Buenas tardes. Entonces, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas Casi, tardes. casi no puedo entrar. ¿Y eso, profe? No sé, a veces la tecnología le toma el pelo a uno. Ah, sí, eso sí, esta mañana dínoslo a nosotros, que nos quiso jugar con nosotros también. Sí, bueno, Sí, listo. Pues yo creo que ya vemos varios. No sé si ustedes saben de pronto alguno de los profes que esté faltando por ingresar, como para tener en cuenta. Me dice la profe Marta Lucía que no ha logrado activar el sonido, que dice conectando. Profe, si quieres, una forma que hemos utilizado nosotros es salir de la reunión y volver a ingresar. No sé por qué, pero la idea es que tú le des permiso de sonido. Entonces, si quieres, sales un momentico y entras y te esperamos mientras tú haces el proceso. Bueno, pues siendo las 4:40, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy.
Me disculpo por la música que hay de fondo, no es que me gusta el vallenato, pero es que vivo frente a un sitio donde les dio hoy por poner justamente música. Entonces espero que no suene tan duro. No te preocupes, Andreita, no hay problema. Justo hoy les dio por inaugurar. Listo, profe, pues muy buenos días a todos, muy buenas tardes, ¿no? Ya días. Bienvenidos a este espacio. Hoy la idea es que vamos a compartir nuevamente, como la semana pasada, vamos a entrar a desarrollar varios temas y a poder pues tener este espacio para la orientación, precisamente para pensarnos un poco más los procesos de orientación y todo lo que viene detrás de ellos. Entonces, pues esta es nuestra segunda sesión. Cualquier duda, cualquier aporte, porque a veces ustedes tienen más aportes, lo que ustedes quieran, me avisan, podemos levantar la mano o pueden simplemente tomar la palabra y vamos trabajando. Hoy vamos a trabajar la hora del taller, que es la hora como de este encuentro sincrónico para que desarrollemos la actividad. Y la idea es que la siguiente hora vamos a desarrollar es el plan de trabajo individual del colegio. Entonces allí es donde ustedes mismos tienen el espacio para empezar a implementar esto que tenemos dentro del enfoque diferencial o dentro de los seminarios e insertarlo en sus planes de orientación. Si ya lo tienen, pues la idea es empezar a mejorar y actualizar esos planes si consideramos pertinente dentro del colegio, que es parte. Y si lo tenemos pero no lo hemos visibilizado, porque a veces pasa, pues ahí es donde tenemos que empezar a buscar mecanismos para visibilizar. Por eso se hace importante que también los coordinadores, orientadores, docentes, todos estén conectados frente a la orientación socioocupacional. A veces pasa en las instituciones que lo que hace el orientador no lo saben los coordinadores exactamente o no lo saben las directivas. Entonces, eso son parte de las cosas que tenemos que hacer y por qué son tan importantes que nuestros procesos de orientación tengan y permeen a la dirección, a la comunidad educativa y que lleguen a todos. Porque muchas veces desde allí, al visibilizar, empezamos a mostrar realmente lo que hacemos. Nosotros no solamente hacemos procesos de orientación, no solamente hacemos talleres en general, no solamente desde la orientación hacemos atención a estudiantes, que a veces es la que más impacta, y el tema de todo lo que tiene que ver con las reuniones y actividades extra que tenemos en el colegio. Por eso es tan importante que todo esté articulado, para que se entienda y se trabaje todo como un conjunto. Y hoy aquí vamos a hablar de un tema, la idea es como dar un pincel grande a esas ideas del enfoque diferencial en los planes de orientación, porque nosotros en nuestras comunidades y más en los colegios públicos tenemos una diversidad de población y una diversidad de grupos que nos están brindando nuevas herramientas, nuevas cosas, que son chicos que vienen de otras maneras y otras formas de ver el mundo, de pensarse distinto. Si tenemos algún problema con el sonido de eso, profes, me avisan, ahí está el chat, yo estoy muy pendiente del mismo chat o pueden levantar la manito que van a encontrar ese donde está la opción del participante. Entonces, para que ustedes lo vayan teniendo como en cuenta. Entonces, vamos a arrancar. Como siempre, nosotros tenemos una agenda que viene con una presentación inicial, que es pues precisamente esto, el desarrollo de la sesión y la evaluación. La idea es que al finalizar como que hablemos un poco de cómo les fue con ese plan de orientación y con las herramientas de la sesión pasada, si de pronto requieren que se les brinde algo adicional para que puedan de alguna manera robustecer ese proyecto de orientación. Entonces vamos a arrancar, perdónenme un segundo, a ver si cerrando aquí. Me volvieron vallenatero el conjunto. Listo. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a trabajar sobre qué es el enfoque diferencial y cómo se trabaja en los procesos de orientación socioocupacional. Cómo nosotros desarrollamos esos procesos y cómo podemos permearlo dentro de eso. Pero para eso primero nosotros tenemos que entender realmente cuáles son esos enfoques de diferenciales que tenemos o qué es realmente el enfoque diferencial.
No sé si alguno de ustedes tiene alguna experiencia que me quiera contar en el desarrollo de enfoques diferenciales en los procesos de orientación de sus colegios. ¿Alguno de pronto ha hecho algún trabajo sobre enfoque diferencial o de pronto no es específicamente esa línea? No, personalmente no conozco, digamos, ese trabajo en mi colegio, ni exactamente qué es el enfoque diferencial como tal. Listo, profe. Bueno, entonces aquí tenemos una gran oportunidad de empezar a todos a aprender y a construir entre todos estos procesos. Ojalá entre todos podamos aportar dentro de esa construcción, que es lo que es más interesante. Y a veces la idea de mi compañero no la tengo yo, entonces se les vuelve mucho más chévere, que entre todos podemos construir. Entonces, ¿qué es el enfoque diferencial? Primero nosotros tenemos que entender que el enfoque diferencial lo que busca es precisamente hacer que todas las personas de poblaciones, formas de pensar, forma de ver el mundo, puedan estar incluidos dentro de los procesos con garantía de sus derechos. Aquí es cuando nosotros hablamos de los derechos humanos y de los derechos humanos colectivos. Colectivos en el sentido de que no vamos a desagregar ni vamos a sacar a una persona, sino que todos estamos allí y desde la diversidad construimos un futuro. Pero para entender un poco el enfoque diferencial tenemos que entender dos términos súper importantes dentro del mismo, y es la segregación y la discriminación. Cuando nosotros hablamos de segregación, hablamos de el rechazo tácito a una persona por su pensamiento, por su forma de ver el mundo, por la forma en cómo desarrolla sus actividades. Por ejemplo, un pensamiento político diferente. Hoy nosotros como país sabemos que la diferencia en pensamiento político lleva a cosas como la intolerancia, como por ejemplo hace unos días salía que un señor golpeaba a la muchacha por una diferencia política. ¿Mm? Y esto lo vemos hasta en las redes sociales, en los diferentes momentos en donde ustedes y nosotros hemos visto o nos conectamos, vemos personas que empiezan a rechazar a otras por su forma de pensar. La segregación es alejar, quitarlo de lado, no permitir entrar a nuestro círculo, porque no es de las personas que piensan, ven del mismo modo nuestro mundo. Mientras que la discriminación, la segregación se puede dar a una persona. Además, incluye procesos de vulnerabilidad, es decir, hace que esos procesos de las personas, por ejemplo, que tienen menos recursos, se acentúen y se sigan dando. Cuando hablamos de discriminación, aquí ya hablamos más de rechazar, pero además llegar a actuar de manera poco respetuosa y tolerante frente al otro, por ser de una cultura diferente. Por ejemplo, las personas afros o las personas negras, o por ser palenquero, o por ser indígenas, o por ser de otras maneras, ¿sí? Y también por la forma en cómo expresan sus emociones. Y esto se da a un grupo específico poblacional. Si la segregación es hacia el individuo, pues la discriminación, o hacia los individuos, la discriminación es más terrible aún porque es hacia un grupo o un colectivo. Por ejemplo, si nosotros encontramos el colectivo de las personas LGBTI, pues vamos a encontrar que ellas son discriminadas o han sido discriminadas en algunos momentos. Hoy, por ejemplo, tenemos movimientos como el de Estados Unidos, que se me olvida exactamente el nombre, pero es Black Black Lives Lives Matter. Matter. Gracias, profe. Aquí ya también me estaba mi esposo enviando la copia. Entonces, todo este movimiento busca es reivindicar esos derechos de las personas negras, ¿cierto? Pero a veces también en esos procesos terminamos de alguna manera discriminando a los otros, entrando en procesos de discriminación con lo que consideramos normal. Por eso el enfoque diferencial permite y busca que se integre todas las personas y que se entienda que lo igual o lo homogéneo no es bueno, es decir, no es necesariamente normal. En la diferencia está precisamente el, digamos, como el placer o la garantía de entender y de construir un mundo diferente. A veces queremos que todos pensemos iguales y ser uniformes, pero la idea no es esa, es entender
que dentro de las diferencias, dentro de las formas de pensar, las formas de ser, las formas de vivir, las formas de convivir, pues tenemos una forma, una riqueza que nos va a ayudar. Por ejemplo, no hay nada más rico que la cultura afro, no hay nada más rico que la población rum, no hay nada más rico que la forma de ver el mundo también de las comunidades LGBTI, no hay nada más rico que entender a las mujeres dentro de los procesos, porque recordemos que las mujeres también hemos hecho parte de esos procesos de enfoque diferencial, más que todo, hace 70 años que entramos en unos procesos de empezar a romper, por lo menos aquí en Colombia, un poco esa cultura machista en donde la mujer no hacía unas cosas y el hombre sí. Y vamos a empezar a entrar a enriquecer nuestra sociedad. Y es lo mismo que pasa en nuestros colegios. Ustedes mismos tienen hoy en día población migrante venezolana, tenemos afros, tenemos algunos raizales, algunos tenemos población rum, otros tenemos personas LGBTI, y nuestros chicos tienen una gran ventaja hoy en día y es que tienen una visión un poco más amplia de estos, ¿cierto? Ya no es como tan rechazarlos, ya déjalos a un ladito, sino están ya incluyéndose dentro de esos procesos, lo que no pasaba hace unos años con nosotros. Entonces, aquí es donde también buscamos, y el enfoque diferencial lo que busca es comprender la realidad, la compleja realidad social y realizar acciones que contribuyan a todas las formas, de eliminar a todas las formas de discriminación y segregación social. Muchas veces esos procesos de discriminación y segregación social hacen que, por ejemplo, las personas de bajos recursos sigan siendo personas de bajos recursos. Que, por ejemplo, se desquite las posibilidades de llegar a ciertos cargos, a ciertas acciones y cumplir ciertos sueños. Por eso nosotros tenemos que entrar en nuestro colegio precisamente a romper, a entrar a cambiar y a entender que es compleja nuestra realidad. Si se acuerdan, nosotros en la sesión pasada hablábamos de los planes de orientación socioocupacional y de la importancia de la caracterización. Este es uno de los puntos de los procesos de caracterización. Si nosotros entendemos en nuestro colegio qué tipo de población tenemos, si podemos construir desde esa población y si sabemos cómo es la forma también de entender el mundo de ellos, pues podemos aportar y realizar cosas que estén articuladas para todos. Por eso la caracterización se nos vuelve un proceso tan importante, porque tenemos que entender la realidad no solamente social, no solamente psicológica, no solamente emocional, sino además también de ese contexto que está rodeando a nuestro muchacho. Y culturalmente es muy importante tenerlo en cuenta. Ustedes mismos se dan cuenta que los mismos estudiantes tienen diversidad dentro de un salón. Entonces está el de la costa, está la persona que es afro, entonces allá dicen el negro. Ustedes mismos escuchan a sus estudiantes. O, por ejemplo, las personas que tienen, o los chicos que están entrando en ese proceso de identificación de la orientación sexual y entonces se están identificando, por ejemplo, con lo homosexual, con lesbianismo, con otras formas de orientación. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que entender en nuestra institución. Y también es importante aquí reconocer esa diferencia de esa variedad, esa diversidad en el colegio como un punto de partida para implementar la garantía de los derechos de la población. Es decir, que desde el enfoque diferencial se busca que todas estas poblaciones, sin importar en dónde estén ubicadas, tengan una garantía de derechos, que todos tengamos esa igualdad y esa equidad en esos derechos. A mí me gusta personalmente más la palabra equidad por términos de que tiene que ver con la posibilidad de darles a la persona lo que va necesitando, ¿cierto? Que va de esa línea, no tal cual como la igualdad entendida como el igual entre todos. Y por eso se hace tan importante que nosotros empecemos a reconocer a esta población y a ser garantes de los derechos. Y además nosotros tenemos unas herramientas también que más adelante vamos a ver y que nos va a permitir. Entonces, aquí empezamos a ver y en el enfoque diferencial empieza a decirnos, bueno, nosotros ya identificamos y reconocemos las diferencias entre las personas, ¿cierto? Entonces, vamos a identificar esas diferencias y vamos a entender que somos diferentes. Pero además no solamente decir, ah, bueno, él es afro, él es rum, él está, no, sino reconocer que es válido dentro de nuestra sociedad, reconocer que es parte de la cultura de nuestra sociedad. Hace un tiempo yo le decía a María Caridad, que ustedes algunos la han conocido,
que es la gestora de innovación curricular, y yo le decía, mi esposo es cubano, entonces yo le decía, no, es que él me dice que el sabor. Ella me decía, Colombia tiene un sabor más grande porque tiene mucha riqueza a nivel cultural. Si ustedes se dan cuenta, nosotros a 2 horas tenemos un cambio de población, como en Boyacá, tenemos en poco tiempo la costa, tenemos Chocó, que no son iguales en sus culturas, tenemos Caquetá, por ejemplo, el Amazonas, que es maravilloso. Tenemos diferentes formas de enriquecer nuestra cultura. Colombia tiene una gran ventaja y es una diversidad absoluta en sus poblaciones. Y tenemos población indígena. Entonces, tenemos que reconocer que están aquí con nosotros y que nosotros hacemos parte de ellos, así como ellos de nosotros, que todos hacemos parte de esa maravillosa sociedad colombiana y que sin importar las formas de pensar, de ver, de vestir y de entender el mundo, pues estamos y vamos a trabajar todos frente a eso. Otra de las cosas que se busca en el enfoque diferencial es visibilizar un poco esas situaciones que son situaciones particulares y que tienen que ver con esos particulares y colectivas, ¿no? De esa fragilidad, vulnerabilidad, discriminación, exclusión. Ustedes mismos sabemos que dentro de la misma sociedad a veces se invisibiliza a los otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nosotros en Bogotá nos cuesta mucho a veces entender una población chocuana, ¿cierto? Porque no conocemos su realidad y no estamos en esa realidad de, digamos, que ellos están viviendo. Si nosotros vamos a Chocó y vemos la población chocuana, pues ellos tienen unas formas muy diferentes de actuar, de tratar, y tienen una realidad además muy diferente. Lamentablemente, una de las poblaciones que tiene mayor índice de pobreza es la población chocuana, porque no está visibilizada en muchos momentos y en muchas situaciones. ¿M? Y ellos han hecho un trabajo arduo para poder entrar a ser visibilizados. Si bien también podemos ir directamente en Bogotá. Nosotros en Bogotá tenemos también una variedad eh, amplia de personas dentro de la ciudad. Por ejemplo, los que vivimos en Suba, yo vivo en Suba, sabemos que tenemos una población muy importante aquí, ¿cierto? Que nosotros tenemos las personas que realmente tienen, digamos, que son de la localidad, muchos vienen de población indígena muisca, por eso tenemos el Cabildo Indígena aquí nomás. También que tenemos apellidos y uno ya sabe que hay ciertos apellidos que son relacionados específicamente con la descendencia de la población muisca y y empiezan a realizar sus procesos para poder que la gente, pues que todos aquí en la ciudad, en la localidad, los reconozcamos y sepamos que ellos están aquí desde hace mucho más tiempo que los que llegamos en algún momento, ¿no? Que los que veníamos de otras zonas y llegamos acá. Entonces es como entender esos procesos de la misma ciudad y la variabilidad que hay de ella. Y muchas veces, por ejemplo, en Suba, los que conocen Suba no me dejarán mentir, que donde está la mayor concentración de personas indígenas, de familias indígenas, nativas de Suba, hay mayor condiciones o mayores dificultades económicas, es decir, están en situación de pobreza. Entonces, eso es lo que tenemos que reconocer y lo que buscamos desde los procesos de enfoque diferencial es visibilizar eso que tenemos, ¿cierto? Ayudar de manera a evitar que se siga de alguna manera quitando ese velo, manteniendo ese velo y no se reconozca que están, ¿cierto? Y ayudarles a los chicos a estudiar, a comprender esos sueños. Y más adelante vamos a ver algunas cosas que podemos hacer. Ahora, también aquí el enfoque diferencial va a trabajar en permitir esa armonía en la relación con el otro. Entender que dentro de esa diferencia, pues todos nos tenemos que tratar de la misma manera, bajo el respeto, la tolerancia, bajo el amor y el reconocimiento del otro. Entender, y esto es cuando yo les digo a mis muchachos, la empatía no es solamente ponerse en los zapatos del otro. La empatía tiene que ver con realmente entender que su forma y su visión del mundo es una, que tiene una historia esa persona, que tiene una construcción histórica y una construcción que lo ha marcado y que lo hace llegar a manejar, a entender, a vivir de esa manera. ¿Mm?
que esa persona va a poder, se construyó desde esa forma y por eso su visión puede ser diferente. Y cómo desde esa empatía logramos de alguna manera conectarnos con el otro y entrar a trabajar. Recordemos que cuando nosotros en la empatía y los psicólogos generalmente hablamos de la empatía, hablamos y decimos, por ejemplo, en el proceso del bostezo, decimos, sabes que es un reflejo empático, es porque entendemos y comprendemos esas emociones. No las sabemos, porque nosotros no podemos saber la emoción del otro, pero sí la comprendemos, sí logramos identificarla y tratamos de entenderla desde su visión personal. Entonces, por eso se nos hace tan importante estos procesos de relación armónica. En los colegios, nosotros hemos visto que a veces nuestros chicos son un poco complejos porque están en esa construcción de esas herramientas para el desarrollo y el trabajo con otros, ¿cierto? Entonces a veces se pelean y entonces aquí nosotros los orientadores tenemos que entrar a trabajar con los muchachos y tenemos que entrar a generar actividades de promoción y prevención y cosas que nos van a ayudar. Y la tercera parte es garantizar los procesos en derechos humanos y opciones de bienestar. No solamente es decir, yo entiendo que está la población, la identifico, hay una población indígena, por ejemplo, la reconozco, entiendo que tiene sus particularidades, sino es también decir, bueno, pero como ellos son sujetos de derechos, así como yo, tenemos que brindarle opción de bienestar desde esa construcción. Por ejemplo, una persona de población run o gitana, su visión del mundo es muy diferente a la visión que nosotros mantenemos, ¿cierto? Porque ellos van cambiando también a través de su cultura. En los indígenas, y por ejemplo pasa aquí en Suba que se ha tratado de hacer es esa construcción del futuro de los jóvenes a través de su pasado y de lo que son, de su herencia indígena, de no perder ese sabor que digamos de alguna manera y eso que ellos tienen y que los identifican y que los hacen población, que los hacen comunidad como tal y que los hace indígenas, no perder su legado y su cultura. Yo creo que en este momento muchos de ustedes ya se han dado cuenta que sí han hecho algunos procesos sin, digamos, sin, no de manera intencional, pero han enterado en procesos de enfoque diferencial, ¿cierto? Sí, señora, por supuesto que sí. ¿Cierto? Y no lo sabíamos. No sabemos que existía, pero sabíamos. Pero si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos precisamente, y los orientadores también con el apoyo del resto de docentes y demás, pues hacemos procesos de visibilización de esas poblaciones. Pero a veces no lo hacemos en el contexto de nuestro colegio, a veces se nos olvida ese contexto inmediato, otros sí lo hacen. Entonces sí reconocemos el enfoque diferencial, lo que pasa es que no lo tenemos a veces claro como enfoque, sino sabemos que hay una variedad de personas o de individuos con diferentes poblaciones, con diferentes formas dentro de nuestros estudiantes. ¿Mm? Aquí, por ejemplo, dentro del enfoque diferencial, vamos a encontrar diferente tipo de poblaciones. Entonces encontramos la población de género. Ustedes me van a decir, ay, pero está la orientación sexual e identidad de género. Sí, pero recordemos que el género tiene que ver cómo yo me coincido en el mundo dentro del rol que me ha asignado socialmente. Es decir, cuando hablamos del sexo biológico, hablamos de hombre y mujer, ¿no? Donde encontramos que en el sexo biológico hablamos de que las mujeres tienen unas características primarias y secundarias y los hombres tienen unas características primarias y secundarias. Y eso los hace reconocerse como mujer u hombre o personas intersexo, ¿no? Porque también tenemos en esas tres líneas de sexo y crianza. Pero cuando hablamos de género, es el rol que a mí como sociedad se me asigna por, por el sexo de crianza que tengo, por el sexo biológico, ¿no? Y entonces es como a las mujeres nos asignan un rol femenino, al hombre un rol masculino. Sin embargo, en el género encontramos también, solamente podemos hablar de lo femenino y lo masculino, sino que encontramos otra variedad de poblaciones. Y aquí tenemos que hablar de nuestras poblaciones trans, tenemos que hablar del homosexualismo, del lesbianismo, de toda esta línea, que tienen que ver con el género, pero y van relacionadas a esa orientación sexual. ¿Mm? Ya cuando hablamos del género, generalmente tiene que ver, y valga la redundancia, con la sociedad, con la percepción y con el comportamiento
socialmente aceptado y socialmente no aceptado, porque también allí se rompen unos paradigmas. Y tiene que ver también con la orientación sexual y la identidad de género, porque cuando hablamos de la orientación sexual, que tiene que ver con ese sentimiento de afecto que tengo o de deseo hacia el otro, de deseo pasional, de deseo de amor hacia el otro, interés hacia el otro, un interés amoroso. Entonces, en la orientación sexual ya hablamos de que el hombre, pues le puede gustar la mujer el hombre, así como diría la reina de belleza, ¿no? En el mismo sentido, en sentido contrario, bueno, todo eso. Entonces encontramos que están los pansexuales, los asexuales, los bisexuales, encontramos los homosexuales, todo encontramos toda una línea, ¿no? Que les llamamos gays, lesbianas, travestis, transformistas, LGBTI, Q+. Entonces, cuando entendemos que tenemos estas poblaciones y que probablemente el género tiene que ver y probablemente yo puedo tener un rol de género igual al sexo de crianza, pero mi orientación sexual tiene que ver con otra. ¿M? Y empieza a transformar y empieza a cambiar esas formas de vernos. Ustedes todos sabemos que la población LGBTI más ha tenido que trabajar durísimo, durísimo para ser reconocidos, para ser respetados, para llegar a entrar, digamos que, en la dinámica de la sociedad y entrar a poder compartir y sentirse igual y tener los mismos derechos, ¿no? Entonces, sin importar la visión del mundo que nosotros tengamos, pues muchos de ellos lo que desean es casarse, poder formar familia, ser reconocidos socialmente, no ser discriminados, es decir, que puedan trabajar, estudiar y entrar en la misma manera. Hoy como sociedad hemos hecho avances grandes, pero todavía nos falta, ¿cierto? Y en eso nos falta es que hay unas construcciones que a veces las limitamos dentro de la misma sociedad sobre estas personas, sobre las personas, sobre la población LGBTIQ+, y hasta sobre la población de la mujer, ¿no? Tenemos que a veces reconocer que en los países como Colombia, donde el machismo es un poco más acentuado, la mujer a veces se le asigna un rol demasiado mm, de cuidado y de labor. Entonces hay que empezar a romper ese paradigma y entenderlo además, porque nosotros como orientadores, pues en esa diversidad de estudiantes que tenemos, encontramos todo tipo de población. Tenemos también nuestra población étnica y nuestra población étnica, pues ya sabemos que tiene que ver con los pueblos rum, con las comunidades indígenas, con los raizales. A veces tenemos unos raizales maravillosos dentro de nuestros colegios, chicos que vienen precisamente de estas comunidades de pueblo rum, que no es tan común verlas dentro de las aulas, pero algunos colegios la tienen. También tenemos poblaciones indígenas, que por ejemplo en Suba es muy común. Tenemos diferente tipo de poblaciones étnicas, ¿sí? Y nosotros como colombianos pues tenemos una gran diversidad en nuestro mapa, y además una gran posibilidad de movilización dentro del mismo, entonces nos hace maravilloso el poder conocer esas etnias, ¿no? Las personas en situación, en condición de discapacidad. Yo a veces prefiero decir es con habilidades diversas, pero aquí también tenemos que entrar a trabajar ese enfoque diferencial, porque acuérdese que nosotros trabajamos en inclusión, en procesos de inclusión, trabajamos en procesos con nuestros estudiantes para poder apoyar sus sueños. No solamente tenemos chicos que tienen alguna dificultad a nivel cognitivo, sino que también pueden tener dificultades a nivel físico. Entonces tenemos las personas que tienen dificultades a nivel del habla, ¿no? También encontramos personas que tienen dificultades a nivel auditivo. Y estas personas también requieren que les hagamos unos procesos de orientación, pero que vayan también dentro del rol de esta persona, es decir, entendiendo que dentro de esa dificultad tiene otras fortalezas y hay que potencializarlas. Yo generalmente cuando hablo de discapacidad me acuerdo o comento, mi hermano, por ejemplo, tiene una discapacidad por agenesia del cuerpo calloso. Para los que no somos psicólogos, no son psicólogos o que no conocen el término, la agenesia del cuerpo calloso es la falta del cuerpo calloso que une hemisferio derecho con hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, las personas que tienen este tipo de condición tienen muchas dificultades. Los médicos decían que mi hermano, pues,
por fortuna, en medio de las dificultades no fueron tan graves. Y una de las cosas que se les dificulta es el proceso de aprendizaje y el cruce. Eso que nosotros hacemos la amarrada de zapatos y demás, esos procesos de cruce se dificultan porque recordemos que están desconectados los hemisferios. Sin embargo, en el colegio donde se desarrolló su trayectoria escolar, en la trayectoria escolar de mi hermano, el proceso de orientación lo llevó a entender que tenía unas habilidades muy importantes en el tema de la veterinaria. ¿Mm? Y entonces él en este momento precisamente está estudiando pues todo el tema de veterinaria, de zootecnia y todo esto, y él está trabajando, pues ya está, digamos que en segundo semestre más o menos, dentro del módulo. Le ha ido bien, obviamente con sus dificultades, pero ha aprendido a potencializar lo que sí tiene, que está perfecto, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer dentro de nuestras poblaciones, el poder entrar a potencializarlos. Y nuestra última población, que es la víctima de conflicto armado. Todos nosotros tenemos población víctima o no, ¿cierto? Que son aquellos chicos o jóvenes que vienen de, o que fueron reclutados, o que, y pues obviamente que salieron de ahí, o que no necesariamente fueron reclutados, sino fueron desplazados, o sus padres fueron desplazados. Y esta población pues tiene unas particularidades también precisamente porque han sido víctimas de una situación muy desafortunada como es el conflicto armado colombiano, que es algo que quisiéramos pasar la página, pero nos ha costado mucho como sociedad, ¿cierto? Pasar esa página y entrar a un nuevo trabajo con ellos. No sé si alguno de ustedes me quiere contar qué tipo de población de enfoque diferencial tienen en sus colegios. Andrea, de pronto ahí faltaría la población migrante de los ciudadanos venezolanos, los chicos venezolanos que están en este momento en nuestros colegios. Sí, sí, señor. Aquí nos falta, y muy bien, cuenta positivo. Yo dije, no se van a dar cuenta, no, sí. Nos falta nuestra población migrante. Y de hecho, en nuestros colegios y en los públicos encontramos bastante población migrante, ¿cierto, profe Guillermo? Sí, eh, hay un número bastante considerable de población migrante venezolana, ¿no? Ah, Con, mira, sí. con todas las implicaciones que esto tiene, ¿no? Porque pues ellos tienen unas problemáticas muy especiales que pues nosotros como orientadores a veces pues hemos tenido que abordar y entrar a paliar de alguna manera. Entonces, además hay una característica de ellos es que es una población como flotante, digámoslo así, ¿sí? Porque Ujú. hoy están aquí, mañana están en otra parte, pasado mañana estarán por allá en otra parte y así sucesivamente. Entonces, es muy complicado de manejar ese tipo de población así de esa manera. Me encanta lo que dices, profe, porque además, por ejemplo, cuando hablamos de población flotante y de población migrante, encontramos ese fenómeno. Y es muy cierto lo que tú dices, profe. Y es que en un momento determinado, cuando la situación en Venezuela se puso tan complicada, ellos llegaron a Colombia, ¿no? Y llegaron, hubo un momento en que casi en Bogotá teníamos 1 millón de venezolanos dentro de la ciudad. Colombia fue uno de los países que más recibió por varias razones, entre estas porque nosotros no manejamos o no se manejó algún tipo de restricción para el ingreso, sino que se abrió las puertas totalmente. Otra de estas es porque somos un país bastante cercano a Venezuela, limitamos con ellos, además casi que toda la población de Caracas y esa zona vienen hacia este lado. Y pues además, pues digamos que Colombia es como culturalmente no igual, pero tiene algunas zonas que tienen unas características que pueden asemejarse en algunos casos. Pero como dice el profe, en un momento determinado recibimos casi 1 millón de bogotanos, de venezolanos aquí en Bogotá, solamente en Bogotá, y estos son datos de antes de la pandemia, ¿no? Eh, y de ahorita que llegó todo este tema de la pandemia, unos se devolvieron, se trasladaron a otras ciudades, porque pues ustedes saben que este tema del COVID pues nos cambió a toda la vida y entre esta población migrante. Y entran en unas dificultades mayores, porque si vienen alejándose precisamente de esa hambre, de esa pobreza, de esa situación particular de allá de Venezuela, además con una identidad y una cultura absolutamente distinta, porque ustedes que han trabajado con los chicos venezolanos,
Saben que la cultura es bastante variada y más aquí en Bogotá se nota más entre el bogotano o el que vive en Bogotá y la persona de Venezuela. Entonces todo eso empieza a cambiarnos y todos esos conflictos les toca a los orientadores, ¿no? Apagar el incendio, tratar de prevenir, promover, actuar, trabajar con esos muchachos. ¿Qué otro tipo de población tienes tú allá en el colegio, profe Guillermo? De enfoque diferencial. Pues tenemos así, pues no es muy notorio, pero sí tenemos población negra, ¿sí? Hay bastante niño negro y también tenemos una población que ha venido, pues obviamente por el desplazamiento del conflicto armado, ha venido de las zonas que han estado mayormente afectadas en la costa, ¿no? Entonces de Córdoba, de por allá de Sucre, ¿sí? Entonces tenemos, sobre todo en la tarde, pues se ha notado mucho esto, ¿sí? Que la jornada de la tarde, pues es una jornada que acoge eh, a cuanto estudiante llega allí, porque pues eh, es una de las políticas de la institución por un lado y por otro lado pues también tiene que ver con la política de la Secretaría de Educación y en algún momento determinado pues hay uno, dos o tres, cuatro cupitos, entonces se da esa posibilidad de que ingresen este tipo de personas, este tipo de muchachos. Ah, mira, es que eso es verdad, la tarde, no sé por qué en la tarde hay mayor variedad y hay estudios que dicen, bueno, en la tarde se da mayor variedad de población en enfoque diferencial que en la mañana. No sabría explicarles el fenómeno, pero sí, eso ha pasado en varias instituciones. Profe Ángel María, ¿qué población tú tienes de enfoque diferencial en tu colegio? Profe Ángel. De pronto tiene problemas con el micrófono. Ah, dale, profe Olga, que tú eres compañera ahí, coequipera del profe. Ah, no, es que solamente estaba diciendo que de pronto tenía problemas, pero bueno, digamos que en el Colegio Miguel de Cervantes Saavedra, en minoría, pero sí hay población venezolana, es decir, se cuenta con 2 o 3 niños por salón en algunos casos, en otros uno, en otros no hay pues población venezolana. Tenemos población afrodescendiente, poca, pero la hay. Tenemos, no, la verdad, no identificado si tenemos población de pronto indígena, seguramente sí, porque pues Usme también es una localidad que también tiene, digamos, sus raíces indígenas muy fuertes y allí incluso se va a organizar un parque arqueológico pues para estas fechas. Bueno, por ahí viene sonando esto. También digamos que en algún momento el colegio, digamos que tuvo la posibilidad de hacer visibles a los niños y niñas que, no sé si voy a decir bien el término, si está dentro de la orientación sexual e identidad de género, tú me corregirás, abiertamente se declararon lesbianas o niños homosexuales, también los hemos tenido en diferentes grupos. Mira lo interesante, profe, ¿no? Esa diversidad. Y sí, Usme es una de las poblaciones que también maneja comunidad indígena. Entonces, cuando nosotros reconocemos esa variedad, pues aquí tenemos que decir, bueno, nuestro proceso de orientación socioocupacional no solamente es para los que pensamos de la manera que de los bogotanos o como dirían por ahí los occidentales, no mentiras, que no es para esa población, no es para todos igual, porque también la orientación tiene que darnos cuenta de visibilizar esas poblaciones específicas. ¿Listo? Y eso es lo que Andre- vamos a tratar de hacer. Dime, profe. Andrea, muy seguramente en algún momento también se hizo un diagnóstico, diría yo, y obviamente tenemos personas también desplazadas por la violencia, ¿no? O sea, personas víctimas del conflicto armado también hay en nuestra institución, eso también hay que hacerlo presente, y niños que vienen de otros sectores de Colombia que también han llegado, no solamente venezolanos, sino que por situaciones económicas de sus pueblos y demás van llegando al territorio bogotano. Sí, y de hecho, pues eso es
cosas que, por ejemplo, esas cosas y ese diagnóstico que tú tienes, profe, me encanta porque es muy claro, así como el profe Guillermo tiene clarísimo que, por ejemplo, en el Colegio Sarucom Norte hay una población y que además se concentra en la tarde, ¿no? Pues que no quiere decir que es específicamente solo en la tarde, pero que tiene una mayor concentración en la tarde. Todo eso es lo que nosotros tenemos que ver dentro de nuestro colegio y ustedes lo conocen. La cuestión es que todos ustedes conocen su colegio y saben qué tipo de población hay allí. Y precisamente lo que tenemos que hacer es visibilizar a estas personas. Que dice la profe Olga es muy cierto. Muchas veces en estos conflictos y estos temas económicos y las dificultades a veces de los mismos pueblos hace que el muchacho venga a Bogotá a estudiar o la familia venga a buscar una mejor oportunidad de vida, ¿no? A mejorar su calidad de vida. Entonces, todo esto es lo que tenemos que entrar a visibilizar. ¿Y cómo articulamos o cómo insertamos esto en los planes de orientación socioocupacional? Pues hay varias formas de hacerlo. Y una de estas es primero que en los procesos de perspectiva de vida, que otros lo llamarán sentido de vida, otros lo han llamado proyecto de vida, yo nuevamente ustedes ya saben que a mí me gusta el término perspectiva de vida por un tema de la incertidumbre, pues que estos términos de perspectiva de vida, estos trabajos de perspectiva de vida, se buscan como un mecanismo de fortalecimiento en la identidad. Por ejemplo, un colegio me decía, es que a mí me gustaría que desde preescolar hasta 11 se hagan procesos de orientación. ¿Cómo hacemos un proceso de orientación? Pues empecemos a trabajar en perspectiva de vida, ¿no? Desde las diferentes etapas del ciclo del desarrollo humano. Y además de esto, busquemos identificar y fortalecer esa identidad. E identificar que si tenemos chicos que tienen, por ejemplo, son de población indígena, población, se sientan orgullosos de esa población y entiendan que son parte de esa comunidad. No hay por qué ocultarla. Al contrario, pueden enriquecer esos aspectos de la misma aula. Entonces, primero fortalecemos esa identidad, ese mecanismo de identidad, empoderándonos de las categorías en los procesos osos, entendiendo y reconociendo las diferencias como oportunidades de acción. Andrea, una pregunta. Dime, profe. En algún momento nos decían que el término de proyecto de vida pues ya no aplica, que ahora se habla más de trayectoria de vida. Quería preguntarte si nos puedes recomendar alguna bibliografía que hable ya más de ese concepto de trayectoria de vida y que de pronto nos aclares la diferencia si la tienes. Gracias. Bueno, generalmente la bibliografía yo te la puedo enviar a todos en general, porque de hecho a mí me parece interesante, me encanta el tema del tema de perspectiva de vida o de trayectoria de vida. Generalmente cuando se hablaba de proyecto de vida, se buscaba o se entendía. Dime, profe. En el Cervantes algunas no hablábamos de proyecto de vida, sino hablábamos de ruta de vida. Y hablar de rutas de vida, por un lado, pues es saber que uno inicia un camino, que en el camino se le presenta muchas posibilidades y que no tiene un solo proyecto, sino que tiene múltiples proyectos. Y de hecho, los chicos tienen múltiples proyectos. Tienen proyecto de la tablet, tienen proyecto de estudiar, tienen proyecto con la mamá, tienen proyecto con los hermanos, tienen proyecto de viajar, tienen proyecto y pues todos los proyectos tienen un problema y es que terminan pronto, tienen un fin y un eso. Un camino no es tan fácil que termine, porque usted le va a dar vuelta a la tierra el día que inició. Los primeros kilómetros, cuando vuelva a pasar, ya esos kilómetros son diferentes, entonces la ruta pasa a ser diferente. Es la primera cosa. La segunda cosa, yo estoy de acuerdo con lo que planteaba otros docentes y es que para mí eso es imposible porque el pensamiento de uno no se puede llevar a donde ya está masificada una propuesta y una sociedad. Pero para mí, un niño debería escoger carrera en primaria. ¿Y cómo escoge carrera en primaria? Porque son los equipos de docentes y los equipos, digamos que están alrededor de niños, tanto la familia como también el sistema de salud y eso, quienes detectan las habilidades de los niños y pueden en perspectiva empezar a trabajar esas habilidades para tener unos seres humanos hacia futuro en desarrollando esas habilidades.
En este momento, ¿cómo hacemos en el sistema colombiano? Esas habilidades dejamos que se duerman por el camino, nadie las trabaja y de últimas tenemos el resultado de unos niños que por gusto o por afición terminan desarrollándose en algunas carreras o por dinero, pero no por habilidades de vida. Entonces, pues quería dar como ese aporte. Me encantan los aportes que haces, profe, y tiene que ver mucho con esa concepción que va cambiando a través del tiempo. Si nosotros recordamos el esquema de orientación tradicional básico, recordamos que se habla de un proyecto de vida profesional, ¿no? Proyecto de vida, que se planifica el desarrollo de esa carrera profesional, que se busca que tome decisiones y que pues el chico de alguna manera busque como que le gusta y que llegue allá, ¿no? Los proyectos o el enfoque básico anterior, digamos, el esquema básico de la orientación. Pero, por ejemplo, hoy en día, y cuando hablamos del proyecto de vida, hablamos precisamente de un cumplimiento de unos objetivos o metas que se determinaban, ¿no? Pero además pasaba una cosa muy curiosa, y es que en esos objetivos no se tenía muchas veces en cuenta el pasado del chico, se reconocía que había un pasado, que no era tabula rasa, como dirían por ahí, pero además de eso, no se reconocía una cosa que era la incertidumbre. Y la incertidumbre no solamente de la vida, de las situaciones que pueden aparecer de la vida, sino la incertidumbre en la toma de decisiones. Veíamos la dificultad en toma de decisiones o que el chico no podía tomar decisiones como algo que no estaba tan bien, ¿no? Y entonces eso hacía que nuestro proyecto de vida no entrara a trabajar de alguna manera, no concordara con este principio y pues que tenía que ser más rígido. Cuando hablamos de trayectorias de vidas, de todo lo que tiene que ver con perspectiva de vida o sentidos de vida, que también lo han llamado, o como el profe Ángel le dice, ruta, se busca precisamente decir, venga, nosotros tenemos un chico que tiene una historia y un pasado, ¿cierto? Que tiene algo detrás, que además tiene una correspondencia con lo que viene en su formación familiar, con lo que viene con su contexto social, con lo que viene. Es muy diferente si nosotros hablamos de un chico que está en Ciudad Bolívar a un muchacho que estuviera, por ejemplo, aquí en la 200, en Calatrava, por ejemplo, no en la 200, sino aquí en Subana Calatrava. Para los que no conocen, Calatrava es una zona donde es más o menos estrato 4 o 5. Y precisamente, como en todo esto empiezan a llegar nuevas perspectivas de orientación profesional, en donde no solamente se habla de lo profesional como carreras, sino que se dice, venga, desde niños deberíamos empezar a considerar esa emotividad en el papel de la toma de decisiones, deberíamos de entender la indecisión como algo propio en la toma de decisiones, en donde debemos ser constructores y apoyar en la construcción de los procesos de orientación. Y encontramos, por ejemplo, los principios pedagógicos de Gerard, que él nos dice, bueno, aquí tenemos que empezar a ver lo que nuestro estudiante quiere, lo que nosotros sabemos, es decir, lo que queremos en tener objetivos definidos, pero que sean flexibles, abiertos al cambio. Que si pasa una situación, y por ejemplo, en nuestra situación, nuestra niña y niño, porque quedan embarazados, nuestra chica tenemos una niña adolescente embarazada en estado de gestación o que ya tuvo bebé, bueno, pues ella puede seguir cumpliendo su proyecto de vida y sus objetivos, solo que hay que ser flexible, ¿no? Se nos abre el cambio. Tenemos aquí también lo que sabemos, que es cómo equilibrar la información real con la imaginación, con lo que el chico cree que va a pasar con la realidad, cómo lo ajustamos, cómo entramos a definir eso. Lo que creemos o lo que consideramos, entonces a veces nuestros niños sabemos que ellos tienen una concepción a veces o muy hacia el futuro, digamos, de pensar que es muy fácil o ya muy trágica. Hoy, por ejemplo, en un taller con un colegio, con uno de mis chicos de décimo una niña me decía, no, es que yo no puedo, no creo que pueda estudiar porque es que no tengo plata. Y por ejemplo, ahí uno reconocía que habían diferentes dificultades en la información, es decir, que ella no tenía clara que hay créditos, por ejemplo, beca, que asignados por el Estado que les permiten estudiar, o hay becas, o hay otras formas de poder llegar a la educación, ya sea técnica, tecnológica o profesional, ¿no? O al mundo de la educación postsecundaria. Ella quiere ser médica. Y en este mismo esquema nos dice, bueno, ahora aquí tenemos que ver lo que hacemos, es decir,
cómo nosotros empezamos o cómo nuestro estudiante empieza a provocar esos cambios a través de lo que él quiere, lo que él desea y cómo le gusta. Por eso cuando hablamos de la orientación y ustedes que lo conocen buscando carrera del ministerio y yo puedo ser de la secretaría, saben que se divide en tres mundos. El mundo del trabajo, el mundo del autoconocimiento, perdóneme, el mundo del trabajo y el mundo de la educación postsecundaria. Pero recordemos que entre esos mundos hay gran cantidad, infinidad de cosas. Y siempre en Yo Puedo Ser se busca que empecemos desde el mundo del autoconocimiento hacia el mundo de la formación y del trabajo bajo la información adecuada. Pero siempre primero desde el muchacho, desde lo que es. Profe Claudia, levantaste la mano, dime. Profe, sí, en lo que hablabas antes, la cuestión es que los chicos tienen como arraigado eso, lo que dicen los papás. Ejemplo, uno como padre comete el error siempre de decirle, mi hijo, yo no tengo para una carrera en una universidad. Su merced debe ganarse la beca o algo así. Entonces ellos tienen muy arraigado eso desde que la percepción de los padres que no tienen plata, no tienen plata. Entonces ellos empiezan a meterse eso en sus cabecitas. Entonces es muy difícil como sacarle ese signo. Lo que tú dices es tan cierto y además te puedo decir, profe, que yo fui víctima de esa misma línea. Porque cuando uno está en el colegio, yo les contaba, no sé si les he contado alguna vez, yo estudié en colegio distrital. Mi papá era también de los que pensaba que uno tenía que salir a trabajar, ¿no? Además, las mujeres de la casa están sometidas bajo un machismo, pero además, o estaban, bueno, pues las que están dentro de esa línea, porque ya, pues diría yo que mi hermana y yo nos salimos un poco, rompimos ese paradigma. Y por ejemplo, mi mamá decía, venga, no, hay que estudiar, pero no habían recursos. Antes, como nos tocaba a los que no teníamos recursos, pues, mijito, trabaja y estudia. No hay otra forma, ¿cierto? Eso dificultaba. Y hoy en día pasa lo mismo con los chicos. Entrar a empoderarlos y a entender que sí pueden llegar a estudiar, que sí pueden llegar a hacer, pues es un trabajo que se nos dificulta a los orientadores. ¿En qué sentido? En que a veces cuando los papás les han metido la información en la cabeza de que sí o sí tienen que ir a trabajar o que si no consigue una beca, pues no puede, pues entonces nos ponen una tarea triple. Y por eso es tan importante que nuestros planes de orientación también vayan a acoger a ese papá y a entrar, a que entre en ese proceso de orientación y que empiece a cambiar un poco el chip. No va a ser de un día para otro, profes, porque ustedes saben que hacer un cambio, como diríamos los psicólogos, una reestructuración cognitiva o un cambio de pensamiento irracional, pues va a ser muy difícil, ¿cierto? Pero sí podemos hacerlo a través de la información. Por eso, la idea es que ustedes tengan páginas como el Observatorio Laboral, que si alguno está en los talleres de 11, se da cuenta que yo les enseño a los niños esa página para que puedan entender cómo la calidad de vida va cambiando según la carrera, la profesión, según cómo van desarrollándose. Y que, por ejemplo, el chico que le dio por estudiar bellas artes plásticas, lo dejen estudiar artes plásticas y no estudie una ingeniería porque él no quiere, porque esa es otra realidad que tenemos en el colegio. Y ustedes saben que nos toca hacer un trabajo bastante duro con esos padres y a veces se nos complica más porque los papás son muy complejos, porque también no podemos juzgarlos, porque también tenemos atrás otra historia de esta persona. Nuestros padres, los papás de nuestros niños, muchas veces tienen historias que a veces son hasta más trágicas y más difíciles, y sobre eso tienen concepciones. Entonces, por eso es tan importante utilizar las herramientas que tenemos actuales. Todo el esfuerzo que se hizo desde el programa Yo Puedo Hacer, todo el esfuerzo que se ha hecho desde el programa de Buscando Carrera al Ministerio, que saben que Buscando Carrera es más antiguo y bien, da línea también a Yo Puedo Ser, porque son dos trabajos que buscan precisamente ajustarse a la realidad colombiana, a la realidad de nosotros. Cuando nosotros a veces hablábamos de la orientación, ¿se acuerdan que hablábamos de test de orientación? Y el test de orientación a veces decía, no, el chico va a ser ingeniero astrofísico, no sé, y aquí en Colombia pues esa carrera no existe, entonces le toca irse a Estados Unidos. Entonces, el proceso de orientación habla también de cómo yo ajusto a la realidad del país. Profe Olga, dime. No, ya lo acabaste de decir, qué pena, pero
pero en eso sí tienes toda la razón y lo hablábamos en algún momento quizás con mi compañera Silvana, que ellos también seguían mucho, digamos, por ciertas series internacionales. Y hubo una época en que CSI y todo lo que tenía que ver con la ley y el orden llevó a nuestros chicos a estudiar criminalística como una carrera técnica no profesional, no sabiendo que lo que presentaban allí de pronto en estas series que primero se había hecho toda una carrera quizás de medicina, un trabajo súper extenso para llegar a ser el médico forense que ellos querían ser. Entonces, como también a veces se distorsiona la realidad a través de estas series y es allí donde uno tiene que llegar y aterrizar a los muchachos para hacerles ver la realidad de lo que realmente necesita el país. O sea, no supeditado obviamente a la mano de obra barata, ni mucho menos, pero sí como qué es lo que se requiere en este momento, qué posibilidades ellos a nivel de emprendimiento, de crear su propia empresa o en el ejercicio de poder ejercer de manera más autónoma su carrera sin llegar solamente a ser empleados. Digamos que un momento es la empleabilidad, pero que también ellos puedan ofertarse con su propia iniciativa de empresa, de negocio, de emprendimiento, de liderazgo. Entonces son muchas cosas que juegan. Mira, ahorita pues yo no quiero entrar como con un sismo de desesperanza, pero lo que está pasando con nuestros jóvenes en el país es frustrante y eso lo están leyendo ellos todos los días. Mm. Es ver como si no hubiera esperanza para los jóvenes, como que pensar diferente es sinónimo de muerte, de desaparecer, de no ser. Entonces yo creo que realmente tenemos que mirar el contexto social, económico, político de nuestro país para realmente como poder sentarse uno a pensar con cabeza fría qué es lo que queremos con nuestros chicos, qué quieren ellos, cómo vamos a provocar ese cambio, como tú decías, cómo vamos a incluir a los padres y realmente todos van a estudiar, tienen la posibilidad. Es que a veces también jugamos con unas cosas muy complicadas de acuerdo a los contextos en que están los chicos. Yo puedo decirte que esta pandemia nos dejó ver a nosotros los docentes la cantidad de niños que están aguantando hambre, por ejemplo, y uno pidiéndoles conectividad. Son esas cosas que entran en contradicción y que uno tiene que pensarlas como poco a poco y con cabeza fría, ¿no? Me encanta eso que dices, profe. Mira, es tan cierto ese razonamiento además, porque es eso. Y por eso yo soy fan número uno y lo confieso de Buscando Carrera, además, porque en algún momento, no sé si les he comentado, que la persona que crea Buscando Carrera es la persona que se vuelve mi maestra en enseñanza. Entonces, entiendo muy claro el enfoque de Buscando Carrera y de yo puedo ser precisamente por eso, porque busca la realidad del país. Nosotros en Bogotá tenemos una realidad y a veces ni siquiera conocemos la realidad, como dice la profe Olga, de nuestros muchachos en sus casas. Esta situación de cuarentena bueno, cuarentena súper extendida, ya más que 40 días, muchos días, entonces es como entrar a entender que nuestros colegios y nuestras vidas van cambiando. Y por eso, profe, para la profe que preguntaba lo de proyecto de vida, se pasa todo este término de proyecto de vida y se empieza a hablar de perspectiva de vida. Todavía hay gente que acuña el término de proyecto de vida, todavía hay instituciones que acuñan el término de orientación vocacional y orientación profesional, todavía está pasando eso. Pero las nuevas tendencias y las nuevas líneas nos están diciendo, venga, nosotros tenemos que hablar de incertidumbre, de todo lo que pasa, hasta en la incertidumbre en las tomas de decisiones, porque nosotros no podemos buscar que el niño ya tenga definida la carrera exactamente. No, hay chicos que se demoran. La idea es brindarles las herramientas, brindarles la información, ayudarlos a autoconocerse, a autoentenderse, a reconocer que en su historia y en su presente hay unas situaciones y que va a tener dificultades, cuáles son y cómo las puede superar, ¿no? Hacer todos estos actos de resiliencia y demás. Pero entender que como en la vida hay incertidumbre, pues tenemos que reconocerlo entre vez. Y lo mismo, Andreita, yo tengo una pregunta, dime, profe. porque es que uno parece palma vieja y ardida. Em, Sí. eh, el hecho de que uno viniera hablando de orientación vocacional y profesional, claro que yo la vocacional casi no hablo. Em, Sí. en medio de todo, significaba encontrar unos elementos básicos
para ayudar a los chicos a definir una profesión. Y lo decía porque nuestro enfoque en un momento dado era llevar a los chicos a ser profesionales, no a ser ni técnicos y tecnólogos. Luego vino una oleada hace unos 4 o 5 años que no, que teníamos que enfatizar en lo técnico y en lo tecnológico. No teníamos que enfatizar en lo profesional y sobre todo que estaban demostrando que lo profesional era peor pago que de lo técnico y lo tecnológico. Muchos técnicos ganaban más que un profesional, muchos tecnólogos ganaban mucho más que un profesional y bajaron todo eso a las universidades de garaje con lo técnico y lo tecnológico. Y en este momento, pues yo quisiera saber, porque pues suena como bien moderno, yo quisiera saber un poquito como de dónde nació esta cosa de oso y qué fue lo que hizo que ver que lo antiguo era un dinosaurio y que esta cosa es más o menos un tipo de ovni que nos llegó y que pues hay que descubrirlo. O sea, no entiendo mucho eso. Bueno, más que es un dinosaurio, no, profe. Digamos que como todo en la vida y todos los profesionales sabemos, van replanteándose o se van generando nuevas teorías en la forma de hacer las cosas. Lo que tú dices en relación a que los técnicos en un momento se empezaron a hablar de los técnicos como un boom y de alguna manera se segregó, por no decirlo, se empezó a decir que el profesional no ganaba bien, que no sé qué. Ha sido muy desafortunado, pero fue afortunado en el sentido de que nuestros profesionales empezaron a pensarse en, venga, ¿por qué tenemos que decidir cuál es la mejor opción para los estudiantes? ¿Por qué les tenemos que definir la carrera exactamente o la profesión? ¿Por qué no dejamos que él defina qué es lo que lo hace feliz y sobre eso él elija qué es lo que quiere hacer? Por ejemplo, es importante hoy en día nosotros necesitamos del zapatero, porque si no lo tuviéramos, pues, ¿quién nos haría los zapatos, cierto? Pero también necesitamos del profesional, por ejemplo, del docente en diferentes áreas porque son súper importantes, porque además también necesitamos del psicólogo, necesitamos del trabajador social, pero necesitamos del técnico en sistemas, pero también necesitamos de los diferentes, de la azafata, del piloto, que ustedes saben que la azafata y el piloto son de formación para el trabajo y desarrollo humano, que son los técnicos laborales y técnicos. Entonces, ¿cómo empezamos a entender que hay diferencias y que lo que debemos buscar no es decirles cuál es la carrera mejor para ellos, sino realmente qué es lo que los hace feliz y que ellos hagan lo que los haga feliz y que les dé la posibilidad de tener una mejor calidad de vida, ¿no? Por eso es que ya empezamos a coger y ya decimos, bueno, sí, algunos tienen un llamado por vocación. Por ejemplo, yo puedo decir que los docentes, los que estamos en el medio de la educación, tenemos un llamado de vocación, porque ser docente realmente requiere una vocación bastante grande. Es trabajar con muchas personas, es tener muchas situaciones allí. Pero también tenemos profesionales personas que no necesariamente sintieron el llamado divino y de un momento a otro decidieron elegir una carrera. O chicos que lo que quieren es tener su negocio, su emprendimiento y que deben formarse y ojalá estudiar para ese emprendimiento. Como todo en la vida, entonces tenemos que recoger todo eso. Y mira que el concepto de orientación socioocupacional ya lleva un buen tiempito, por lo menos aquí en Colombia ya lleva bastante tiempito. Lo que pasa es que a veces no lo reconocemos porque a veces en el tiempo, los conocimientos y demás, pues se nos va pasando, ¿no? Se nos va permeando y se va dejando las mismas concepciones anteriores. Pero por eso la idea es que ustedes hoy adquieran estas concepciones que más allá de innovadora, lo que buscan es generar procesos precisamente de equidad, en donde todos, desde las herramientas, desde todo, empiecen a buscar ese futuro desde lo que los hace feliz. Nosotros, por ejemplo, nuestros padres sabemos que a veces hay padres frustrados, ¿no? El que quería ser médico y no pudo porque no tuvo recursos. Entonces, hoy en día se les están brindando herramientas y nuestros chicos tienen herramientas muy importantes hoy. Tienen becas, tienen muchas cosas que si ustedes miran hace unos años no eran posibles, ¿no? No había la forma. Por eso, el proceso de orientación también busca informar y tomar decisiones informadas. Es decir, brindar herramientas de información clara para que el niño diga, esto es lo que yo quiero porque me autoconozco, porque sé que me gusta y me hace feliz,
me empodero en mi vida, pero además lo tomo de manera informada, no es del imaginario. Y por eso es que aquí ya hablábamos de nuestros esquemas, cómo se van cambiando el esquema de Gerard para el esquema anterior de orientación de orientación. Es por eso. Pero tranquilo, profe, que eso es como todo en la vida, las teorías van actualizándose, es como en la psicología. Un momento éramos psicoanalistas, otros humanistas, otros no, y en un momento entendimos que todas nos brindaban herramientas importantes, ¿cierto? Para continuar con el tema y que se nos avanza un poquito el tiempo, dime, profe. Andrea, hay lo siguiente, pues para aclararle un poco al compañero que no es dinosaurio ni nada de esas cosas, pero Tal cual. este tema de la orientación socioocupacional se empezó a trabajar desde hace muchos años en las mesas de orientación de la Secretaría de Educación. Entonces, por ejemplo, ahí en Usaquén, me acuerdo yo que empezamos a trabajar los primeros seminarios de las mesas de orientación, lo mismo que en Puente Aranda. Yo estuve un tiempo en Puente Aranda y también estuvimos trabajando en esa línea. En Usaquén llegamos y nos encontramos un grupo de orientadores bastante inquietos. Entre ellos, por ejemplo, está Amílcar Brunal, no sé si usted lo conoce, que es Sí, sí, sí. nuestro ahí en la localidad de Usaquén, y pues él ha sido una de las personas que más ha jalonado todo este tipo de visión un poco, digámoslo así, como novedosa en el tema de la orientación, no solamente la orientación profesional, sino el tema de el servicio de orientación como tal en los colegios, orientación escolar. Entonces, ahí se ha trabajado, él ha escrito algunas cositas, creo que escribió un libro, por ahí estaba, yo lo estuve hojeando qué día, y lo tiene por ahí a nivel virtual, y tiene algunas cosas de donde se fueron, digamos, plasmando esas experiencias que se han ido viviendo a nivel Bogotá, y de ahí es donde nace un poco esa visión más global, pero a la vez integradora de todo lo que venía trabajándose, primero como orientación escolar y segundo, ya focalizando el tema de la orientación ocupacional y la orientación profesional. Eso a ese nivel. Y el otro aspecto que me parece a mí bien importante que los orientadores siempre tenemos que trabajar en las instituciones es el tema de los imaginarios que tienen los estudiantes y por qué no decirlo así también las familias y los padres de familia. Y es que seguramente se estudia una carrera para hacerse rico, para enriquecerse, para hacer dinero. Esa es la visión que a veces los estudiantes llevan de la casa o de la barriada o así, de las amistades que tienen. Y entonces la pregunta fundamental cuando uno ingresa al primer taller de orientación con ellos es, bueno, pero nosotros necesitamos que usted nos diga cuál es la carrera o la profesión o la ocupación que más dinero da en este país. Entonces, ellos tienen esos imaginarios de que se estudia una carrera, una profesión o una ocupación, por decirlo así, un oficio, lo que sea, porque es que eso es lo que da plata. O sea, tiene que dar plata. Si no da dinero, no sirve para nada. Entonces es un poco como una visión miope y recortada que está muy entrelazada con otra visión de lo que hemos venido arrastrando, ese lastre que hemos venido arrastrando, especialmente en los barrios populares, del tema del narcotráfico, ¿sí? El daño que ha hecho el narcotráfico en los últimos 30, 40 años, ¿sí? Especialmente a la población joven, donde el joven considera que a veces yo tuve unos casos muy especiales en el colegio donde me dijeron, no, pero ¿para qué usted se mete aquí a hablar de orientación profesional y de decirnos qué es lo que debemos estudiar? Si realmente yo no pienso estudiar, y uno empieza a preguntar, bueno, ¿y por qué no piensa estudiar la postsecundaria o algo así que le sirva pues para prepararse para poder afrontar o enfrentar la realidad más adelante? Entonces ellos dicen, no, pues ¿para qué va a estudiar si yo tengo un tío que escasamente hizo tercero o cuarto de primaria y tiene mucha plata, ¿sí?
tiene mucha plata porque él es comerciante y él es no sé qué y esto y lo otro. Y algunos dicen, no, pues que yo tengo unos amigos ahí en el barrio que, pues, que están muy relacionados ahí con algunos personajes que están metidos en el cuento del negocio y ellos no le dicen a uno qué negocio, pero uno ya sabe cuál es el negocio. Y entonces Ujú. no necesitan estudiar porque a ellos les interesa es algo que apareció también en las comunas de Medellín y que hizo carrera también en los barrios populares nuestros, donde eh, al joven le interesaba era conseguirse una moto y conseguirse un fierro, como ellos decían. ¿Sí? Entonces, esa actitud, digámoslo así, ese daño que el narcotráfico sigue haciendo a los jóvenes y que se da a través de los medios, y tú ves todas esas cantidad de novelas y esa cantidad de programas que los medios de comunicación sacan donde prácticamente están haciendo como una defensa y están como planteando una serie de situaciones donde ser delincuente paga, donde delinquir paga, donde sí se enriquece fácilmente, donde tiene una vida de chicas, de placeres y todo ese tipo de cosas. Entonces a veces esos imaginarios en ellos impactan. Entonces uno tiene que empezar por desbaratarle todos esos imaginarios que ellos empiezan a tener a nivel popular y para empezar a pensar en hacer un trabajo de orientación socioocupacional con ellos. Y eso también pues incluye a los padres de familia, ¿no? Entonces, Por eso, ajá. por ejemplo, Andrea, unas niñas allá en el colegio, no, es que a nosotros nos gusta la música y vamos a estudiar música. Vaya problema tan grande con los padres de familia porque ellos lo primero que entendieron era que estudiar música era para ser un sinvergüenza, para hacer por ahí, eh, estar tocando por ahí en las cantinas de mala muerte, o yo no sé, y que pues eso no servía para nada, pero ellas no sabían que hay unas carreras muy, muy bien posesionadas que tienen que ver con la preparación de las personas en el arte, que es la música, ¿no? Entonces, todo ese La tipo de... música requiere un estudio duro, profe. Te lo digo con conocimiento de causa, además, porque mi esposo es músico cubano Claro, y eso Andrea, no es tocarse una guitarrita, sino tiene toda una complejidad que uno no entiende porque uno no lo sabe, ¿no? Uno no está en esa claro. línea. No, Andrea, y por ejemplo nosotros en el colegio tenemos el profesor de música que se llama Fabián Valenzuela, y él es egresado del Conservatorio de la Universidad Nacional. Entonces ya él empezó a trabajar con el cuento de la música, dándole una visión diferente, y entonces ya pues se ve que se respeta el tema de la música y el arte musical como algo que es una profesión y que vale la pena. Entonces, eso también ayuda muchísimo. ¿Eh? Mira, Entonces, sí, profe, todo eso es lo que tenemos que buscar. Más allá de teorías dinosaurios, no, porque pues, me parece, de hecho yo hago un cuento con los dinosaurios que algún día les contaré, pero la idea es entender que hay formas de ver distintas. Y lo que dice el profe Guillermo es muy cierto. Nuestra cultura ha generado un impacto bastante fuerte. Esa mentalidad del traqueto o la mentalidad de poder ganar dinero, porque antiguamente ser profesional era todo un honor, pero acuérdense en que el profesional era solamente para los ricos y todo eso es lo que tenemos que romper. Aquí la profe Olga, muy queridamente, nos está haciendo el favor de poner algunos enlaces. Gracias, profe. Me encanta porque esos son los links de las cartillas del Ministerio de Educación, de Buscando Carrera, que están en Colombia Aprende, y las de Yo Puedo Ser. Ustedes en la página de Yo Puedo Ser también pueden descargar la guía del orientador, que es excelente, además les va a dar buenos tips. Y las páginas, antiguamente Secretaría, Ministerio daba un kit de Buscando Carrera, que viene la guía del orientador, la guía para décimo, la guía para 11 y demás, pero ustedes la pueden encontrar en PDF en Colombia Aprende. Y la profe Olga ahí lo tiene, que me parece súper importante porque esos son links súper valiosos. O sea, ahí van a tener mucha información importante. Bueno, para ir cerrando, porque el tiempo nos ha ido cogiendo un poquito, una de las cosas importantes para el enfoque diferencial es empezar a articular y para cualquier proceso de orientación, como lo decía el profe Guillermo, como lo dice el profe Ángel, como lo ha dicho la profe Olga, como la profe Claudia también ha mencionado y demás, es integrarlo todo.
Entonces, cuando nosotros hacemos procesos de orientación, tenemos que integrarlos a nuestros proyectos transversales, ¿no? Tenemos los que están bajo la regla, bajo los que son obligatorios, que es la educación ambiental, educación sexual y derechos humanos, pero otros hemos hecho otro tipo de proyectos transversales dentro de la institución. Entonces, por ejemplo, como desde la educación sexual, desde los derechos humanos, entendemos que hay diferentes formas de entender la sexualidad y de vivir la sexualidad. Y que a veces cuando uno le dice al chico, ¿qué es sexualidad? Él de uno está pensando en la relación sexual, en la genitalidad, no está pensando en todo lo que compone la sexualidad, que es mucho más amplio y más vasto que solamente la genitalidad, que tiene muchas concepciones, ¿no? Y también cómo nosotros empezamos a hablar de la educación ambiental y por qué no incluimos a nuestras poblaciones indígenas, a nuestras poblaciones afro, en sus conocimientos, ese sabor que ellos tienen, reconocer eso que ellos tienen. Hace años aquí en Suba, en el colegio distrital donde yo me gradué, que era el 21 Ángeles, pero antes se llamaba Tuna Alta, eh, la profesora de ciencias me acuerdo tanto que como parte de las culturas ancestrales en el proceso de educación ambiental hacía aromáticas y bebidas de conocimiento indígena, de conocimiento muisca. Entonces, ¿cómo todo eso lo vamos añadiendo? Pero no solamente en nuestros procesos con las aulas, sino también en nuestros procesos de orientación. ¿Cómo reforzamos esa identidad? Pero además le decimos al chico, hay opciones para que usted siga adelante. Decisiones informadas. En los proyectos de aula, si tenemos lecturas, si tenemos los proyectos de aula de lectores, de matemáticas, de esto, pues entonces empecemos a trabajar desde allí y articularnos con nuestro profe de esas áreas y empezar a generar procesos de orientación, pero con enfoque diferencial, es decir, teniendo en cuenta toda la población que tenemos. Ayer en el taller con un colegio teníamos un niño que tenía dificultades visuales y auditivas. No, eran sí, auditivas era la dificultad. Y el chico, todos los sueños y todo lo que tenía era súper impresionante y cómo lo quería cumplir. Entonces, ¿cómo nos articulamos desde ahí para que podamos ayudar a este joven a que pueda seguir sus sueños? Como por ejemplo a chicos como mi hermano que les comentaba, pues los podemos impulsar y potencializar también a la educación, ya sea postmedia, en formación para el trabajo, en educación superior y también en el mundo laboral. ¿Cómo los ayudamos a tener decisiones informadas y no quitarles quizás ese valor que tienen? Y pues recordemos que nosotros tenemos una ley que es la ley 1620 del 2013, que como me decía una orientadora esta mañana, esa es la ley de la convivencia. Sí, claro, es la ley de la convivencia, pero también es la que nos da algunas pautas en los procesos de promoción y prevención. Recordemos que los orientadores hacemos estas líneas, ¿no? Promoción y prevención, aunque también nos toca a veces, como diría yo, apagar incendios porque toca empezar a trabajar sobre eso. Profe Sergio, ¿tienes una pregunta? Profe Sergio, si quieres me escribes. Ay, dale. Muy buenas tardes. Yo quiero decir algo que es muy importante, que es que tiene que ver con la trayectoria de vida de los estudiantes como tal. La trayectoria de vida de los estudiantes, yo no soy orientador ni nada, pero yo vengo trabajando con la media fortalecida hace 5 años. Soy contador público y no tengo, la verdad, no tengo de pronto la perspectiva que puede tener un orientador, pero te puedo dar una perspectiva que tengo como ejemplo de vida. ¿Sí me va a entender? Sí, Como señor. ejemplo de vida. Sí, señor. Entonces, el ejemplo de vida que yo he visto de los chicos es que muchos de los chicos o de los muchachos no desarrollan sus habilidades blandas para poder acortar esa brecha tan grande que hay entre el bachillerato, entre terminar su bachillerato y llegar a la vida laboral o a la vida estudiantil superior, ¿sí? Llámese técnico, tecnólogo o lo que sea. Es mi manera de pensar que esas habilidades blandas deberían de desarrollarse a partir, sí, de primaria, pero en su medida como se pueda ir haciendo. Los chicos en primaria, no es lo mismo tener un chico en cuarto de primaria, tener un chico en noveno. Porque históricamente y en los momentos van cambiando, ¿sí? Ahora bien, su vida puede cambiar de un día para otro como nos cambió la vida a nosotros esta pandemia, ¿sí? Totalmente. De igual manera, él le puede cambiar de un momento a otro. Pero si él tiene desarrolladas sus habilidades blandas como tal, como puede ser la resiliencia,
como puede ser el trabajo en equipo, ¿sí? Creo que él tiene todas las características, o sea, tiene todos los instrumentos para poderse desarrollar, ¿sí? Para poder desarrollar y poder seguir y no quedarse en el camino, sino poder seguir en su ruta de camino, como decía el profesor. Es mi manera de pensar de que nosotros deberíamos de manejar más bien, ayudarle a desarrollar esas habilidades blandas, es la base. Y yo creo que de ahí para allá empezaría todo por añadidura. Ya ellos desarrollan sus habilidades blandas y dicen, ah, bueno, entonces yo puedo trabajar esto, puedo estudiar esto, si quiero ser independiente lo puedo hacer. ¿Sí me va a entender? Él sabe qué características puede desarrollar, qué tiene para poderlo hacer. Y yo trabajé mucho tiempo en el sector privado, sobre todo en el sector financiero, y cuando nosotros llegábamos al sector financiero a presentar una entrevista de trabajo, que es mi manera de pensar que aunque le sacan a uno el jugo durante los primeros años de vida, sí me va a entender, pero por ejemplo, las empresas, el nivel bancario les ayuda bastante a las personas para que puedan estudiar y se puedan desarrollar. Pero ellos ven y observan que efectivamente esa persona tenga las características y las habilidades blandas para poder invertir verdaderamente su dinero en ellas. ¿Sí me van a entender? Entonces, eso es lo que yo veo como tal. Muchas Profe, gracias. me encanta tu aporte, te agradezco tu participación, además me autoescuchaba. De verdad que tiene que ver con eso. Precisamente los procesos de orientación socioocupacional están dirigidos a eso, a desarrollar esas habilidades blandas y primero y de autoconocimiento. ¿Cómo empezamos desde ahí? El ideal, como lo decía el profe Ángel María, es ojalá fuera desde el preescolar empezar a desarrollar, porque como tú lo dices, las etapas y los caminos van cambiando. Como decía la profe Olga, no, es que hubo una época en que todos querían ser criminalística, estudiar criminalística. Hubo otra época en donde salió a corazón abierto, entonces todos querían ser todo este tema de médicos, enfermeros y demás, ¿no? Es como nuestra realidad va cambiando. Por eso es importante que el plan de orientación siempre esté ajustado a esa realidad cambiante. Es decir, que vayamos transformándolo y vayamos agregándole sabor a ese plan. Y por eso la idea es de incluir todos los sectores y todas las líneas de los colegios. Tú no puedes ser orientador, profe, pero tú tienes unas herramientas valiosísimas y desde tu experiencia como profesional, desde tu aporte como profesional y desde lo que tú has visto de este sector productivo, pues le va a ayudar también a los muchachos, porque la tarea del orientador no solamente es, la tarea de orientar, perdónenme, no es solamente el orientador. La tarea de orientar debería ser un proceso conjunto de la comunidad educativa. Y me encanta que estés aquí, profe, y me alegra muchísimo tenerte y a los docentes y demás profesionales que no necesariamente son orientadores. No es que los orientadores no me alegren, sino ellos también, pero me alegra esa diversidad porque precisamente nos permite construir desde los diferentes saberes y desde los diferentes conocimientos. Por eso hablamos de orientación socioocupacional, porque todos estamos dentro de la misma línea que es poder orientar a estos muchachos en lo que quieren hacer y que los hagan y que sean felices, pero desde los saberes que cada uno tiene. Y eso es lo que enriquece. Y eso también es lo que buscamos en el enfoque diferencial, que desde los mismos saberes de los muchachos, desde sus mismas poblaciones, desde sus mismas condiciones, pues podamos entender, ¿no? A veces nosotros hasta las carreras les ponemos género y antes, por ejemplo, se veía mucho y los psicólogos pueden darse cuenta de que antiguamente psicólogo solamente era ciertas poblaciones, era para las mujeres. De hecho, al inicio los primeros psicólogos fueron hombres, después salen las psicólogas mujeres y se vuelve un momento de psicólogas mujeres y después se empieza a generar varios procesos donde estamos todos. Eso es lo que permite entender que hay una diferencia, pero que no significa que todos tenemos que entonces separarnos, sino al contrario, unificarnos en esos conocimientos. Y por eso, y finalmente aquí, pues nos toca entender, y profe, esto son súper importante, que hay que utilizar los recursos diagnósticos como los inventarios de intereses. Por ejemplo, el los Descubre Tú de Buscando Carrera, el de Yo Puedo Ser de la Secretaría de Educación, nos va a dar luz de qué intereses tienen nuestros estudiantes, por ejemplo, los que tenemos ya aquí para salir de la universidad, además que les tocó salir en plena situación diferente que es el estar en cuarentena, en pandemia, en todo esto, y esto ha desmotivado a los muchachos.
Entonces tenemos que utilizar diferentes recursos. Pero además nosotros tenemos que aprender a lo que tú decías, a empezar a intuir, detectar esos intereses y habilidades dentro de los estudiantes para tomar consideración nuevas posibilidades. Como decía el profe Ángel o Gustavo, me parece que era como los dos que decían, bueno, no, es que antes se estudiaba esto porque la carrera, el profe Gustavo, entonces se tenía que estudiar esto porque le daba plata, ¿no? Pues precisamente esas son las cosas que tenemos que empezar a cambiar, a romper. Hay muchas posibilidades en el mundo, muchas formas de ser feliz. Quien elige cómo ser feliz es el estudiante. ¿Y a través de qué? Del desarrollo y de la potencialidad, no solamente en esas herramientas blandas, sino en el autoconocimiento, en todo lo que viene allí y con información clara, rompiendo imaginarios. Nosotros pues somos facilitadores en el proceso de todo el tema del proyecto o de la perspectiva de vida, porque eso es lo que somos, unos facilitadores. Y debemos apoyar a los padres de familia y ayudarlos a ser facilitadores también, porque a veces ellos son los que se nos vuelven un poco ese obstáculo, ¿no? No, el chico no estudia porque tiene que estudiar ingeniería y no artes plásticas. Y eso triste y desafortunadamente lo vemos todavía en los colegios. Bueno, esto es más para los psicólogos, pero también tiene que ver con la reestructuración cognitiva, es decir, el cambio de pensamiento y el romper esos imaginarios. ¿Cómo considerar e integrar aspectos inesperados en nuestra vida, no? Porque nosotros no solamente tenemos un momento claro y por eso se rompe el proyecto de vida y se habla de perspectiva de vida, de sentido de vida, de trayectoria de vida o de rutas de vida, porque estamos diciendo, venga, nosotros no estamos, no tenemos algo transversal y todo el tiempo vamos a ir en línea recta. Y todo esto también lo tenemos que entender desde ese enfoque diferencial, es decir, incluyendo a nuestros chicos. Nosotros, por ejemplo, si tenemos comunidad indígena, pues tenemos que respetar esa forma y esa visión del mundo y orientar al muchacho dándole los recursos y ojalá que le permitan continuar con su visión, sin romper esa visión y sin romper lo que es. Es decir, prepararse para aportar a su comunidad. Ustedes saben que las comunidades indígenas tienen mucho esa línea, a prepararse para aportar a su comunidad. Las poblaciones afro, cómo los integramos dentro del proyecto y cómo hacemos que todos estén ahí, que se visibilice también nuestras comunidades LGBTI, ¿no? Que no los faltemos al respeto, que entendamos que esa diversidad nos da sabor y nos da un nuevo aporte en la vida. Es como una sopita que le da sabor cuando hay más ingredientes, ¿cierto? Es como ese cambio de sabores. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestros planes. Y esa precisamente va a ser la tarea de cada uno de nosotros. Muy probablemente, y yo no les digo para hoy nada de esas cosas, sino tratemos de incluir en nuestros planes de orientación, desde esos recursos que vimos la sesión pasada, que yo sé que tengo pendiente enviarles el acta y un recurso que les tengo que enviar, pero me comprometo solemnemente a que esta semana va a quedar todo subsanado. Es que hemos tenido muchas actividades desde Secretaría, entonces la idea es poder cumplir con todas las actividades y poderles enviar a ustedes. ¿Y cómo nosotros empoderamos ese plan de orientación? Desde esa línea, ¿no? ¿Cómo le insertamos eso? O si ya lo tenemos, profes, porque a veces ustedes lo tienen y no saben. ¿Y cómo lo vamos a visibilizar con la coordinadora, con el rector? ¿Cómo hacemos que todos contribuyan para él, ¿no? Entonces, a veces sentarnos con el rector y decirle, venga, hemos estado trabajando esto, o con la coordinadora, con la persona que esté con nosotros, mire, estamos trabajando esto, venga, usted ayúdeme en esto y trabajemos en conjunto, ¿sí? A veces nosotros no tenemos tiempo en los colegios y es una realidad, pero tenemos que buscar como algún espacio para poder compartir nuestras ideas y nuestras experiencias. Por ejemplo, profe Sergio, tú en tu colegio en el que estás representando hoy y con tus compañeras, pues esos aportes que tú hacías, incluyanlos en el plan de orientación. Bueno, ¿y cómo vamos a incluir herramientas blandas? ¿Cómo vamos a incluir esto? ¿Desde qué edad? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles serán las actividades que yo sugiero? Y entre todos construyen el plan de orientación en torno a eso. Siempre incluyéndome a toda la población, es decir, incluyendo a toda esta población con enfoque diferencial. Entonces, esto es una de las líneas del enfoque diferencial. A mí me encanta porque me parece que es súper importante para los procesos, porque además si hay algo maravilloso que tenemos como orientadores, como profesores de la media, como coordinadores, es esa diversidad en nuestros colegios. Y eso es lo que nos va a permitir hacer cosas mucho más chéveres. Sabemos que el tiempo es una dificultad. Claramente, uno tiene que a veces atender muchas cosas, pero tratemos de ubicar espacios para poder aportar en eso.
Hay unos proyectos de ustedes que he leído que están súper buenos, súper interesantes. Y pues no sé, tengo una idea que estoy cocinando, pero que se las contaré en la otra sesión porque me gustaría que todos de pronto nos pudiéramos aportar. No sé si alguno tiene una pregunta. Dime, No, profe. yo más que una pregunta, diría que no sé, quisiera escuchar ¿Sugerencia? para la próxima conferencia de qué manera se articular el mundo de la academia con el mundo laboral. Y pues comparto lo que hablaba el profesor, que digamos que su profesión no es docente, sino que tiene una profesión diferente que actúa como docente ahora. Y es que en el mundo del trabajo muchas veces no tienen en cuenta lo que desarrolló la academia, sino que si es bancos o si es fábricas, etcétera, mandan a capacitación al personal de acuerdo a donde haya entrado a trabajar. Y a veces los conocimientos que se llevan, pues no funcionan mucho porque casi que entra a un proceso de reeducación rápida. Y eso ha sido una de las talanqueras que le imposibilita a los chicos, primero, la toma de decisiones, segundo, el mundo del trabajo, y tercero, es una forma de rechazar el mundo de trabajo porque considera que la academia no le preparó profesionales que necesita el mundo del trabajo. Entonces, a mí me gustaría pues un poco mirar eso porque esa sí ha sido una gran distancia todo el tiempo y hace unos años, hace unos 4 o 5 años, que las empresas lo manifestaron de una u otra manera. Además, por ejemplo, Bogotá no es una ciudad empresarial, es una ciudad microempresarial y todo el mundo nos preparamos para el trabajo, pero no hay donde trabajar en Bogotá. Por eso uno resulta en taxi, por eso uno resulta poniendo el negocio del skin, el negocio de la ropa, etcétera, etcétera, porque no hay donde trabajar y la perspectiva que tenemos en la academia es preparar para el trabajo. Entonces, quisiera, pues, no sé cómo en esta estrategia empezar a articular la empresa, la macro y la microempresa a esta estrategia, porque sería bueno llevar empresarios a hablarle a los chicos en los salones más que la película de Narcos, hablar a los salones de qué, cómo es la empresa, cómo se hace empresa y qué necesita la empresa. Perfecto, profe. Listo, lo voy a tener en cuenta para la siguiente sesión. Una cosa que podemos ver es el observatorio laboral y el observatorio ocupacional del SENA. Entonces, pero igual lo vamos a trabajar. Yo busco un espacio dentro de los seminarios para hacerlo, para que podamos compartir. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo ahorita vi que alguien había levantado la mano, pero, profe Sí, Claudia, dime. sí. Andrea, una pregunta. Lo que pasa, no sé, tú hablas de unas mallas. Yo estuve desde la primera clase, no entiendo. ¿Esas mallas tocaba enviártelas? ¿Las mallas curriculares sería? ¿Es que he hablado? Sí, no entiendo. Sí, No, las mallas la idea es que podamos, los que tienen en sus mallas curriculares orientación socioocupacional, como por ejemplo el Colegio UNSA, pues ellos lo envían para que nosotros lo podamos leer, de pronto con el respeto que se merece el trabajo de ustedes, pues obviamente dar algunas recomendaciones, sugerencias, pero es eso. La idea es que ojalá lo que ustedes tienen ahorita lo puedan actualizar, pues nuestra intención es que ojalá lo puedan actualizar y digamos, de alguna manera fortalecer con las herramientas que les estamos dando. Yo sé que en algunos nosotros, colegios hay una también, dime, disculpa, profe. yo soy docente de la media fortalecida, trabajamos con la Universidad de IAN. Nosotros tenemos la materia de cultura del emprendimiento, ¿no? Sí, Trayectoria vocacional, todo esto. Entonces, no sé, yo creo que la coordinadora por eso me envió a esta capacitación, para hacerlo transversal con orientación. me encanta además eso. ¿De qué colegio eres, profe? Carlos Pizarro. Ah, sí, señora.
Sí, señora. Entonces no te preocupes, yo voy a hablar con mi compañero del componente uno para que nos integremos los dos y desde ahí trabajemos, ¿listo? Listo. Ya. Entonces, como las mallas, esas mallas curriculares ya se han construido con ustedes, ¿hay necesidad de enviárselas o no sé? No, si mi compañero del componente uno ya las tiene porque se han construido con nosotros, pues Sí. entonces yo te cuento si las necesito, pero yo creo que ya las tiene, entonces lo que voy a decir es, venga, cuénteme présteme la malla y la miramos entre las dos y le damos un punto de vista diferente. Le damos Ah, una listo. perspectiva, lo fortalecemos. Listo. Dale, gracias, Entonces, profe. bueno, gracias a ti. Bueno, ¿alguien más? Herencia. Dime, profe. Eh, o sea, a mí el tema de orientación socioocupacional me parece muy interesante y los apuntes, pues digamos, de todas las instituciones también, pero de pronto para la próxima si podemos un poquito más respetar como el límite de tiempo, porque pues a esta hora hablo por mí ya, estoy agotada porque estaba en reuniones desde por la mañana, entonces habíamos hablado de una hora de curso y una hora de trabajo aparte. Entonces, de pronto yo sé que salen muchas cosas muy interesantes, pero ceñirnos un poquito más al acuerdo del tiempo que hemos establecido, sugiero. No, profe, tienes toda la razón, lo voy a tener en cuenta. Lo que vamos a hacer, si les parece, entonces es que al finalizar digamos, de cada parte del tema, dejamos el espacio de preguntas para no ir más allá de la hora. Y me parece muy bien, profe, gracias por decírnoslo, porque la idea sí, yo también estaba preocupada por el tiempo. Me encanta la conversación, me encantan todos los aportes. Sin embargo, sí me preocuparon el tema del tiempo, entonces sí, profe, lo tendré muy en cuenta. Y además tienes quórum, tienes personas que dicen exactamente también lo mismo. Entonces, profes, mire, para ya cerrar, la idea es que entonces dentro de nuestros proyectos logremos incluir nuestros planes de orientación y este enfoque diferencial. Estos son brochazos a largo, como dicen un pintor, un brochazo gordo. Pero la idea es que poco a poco nosotros lo construyamos porque ustedes tienen lo específico dentro de sus colegios, ustedes lo conocen. Entonces la idea es ir incluyéndolo, ir trabajándolo o por lo menos visibilizándolo porque a veces lo tenemos pero no lo estamos visibilizando. Yo les agradezco a todos su participación, les agradezco mucho el tiempo, me disculpo por haberme pasado el tiempo, les agradezco toda la participación que han tenido. De verdad es un grupo maravilloso y es muy chévere poder compartir todas estas experiencias. Realmente me alegra mucho porque son experiencias diversas, enriquecedoras y nos van a permitir ir hacia ese camino que queremos, que finalmente la meta es orientar a nuestros muchachos, brindarles herramientas y hacerlos de la mejor manera, porque como lo decía, esto sí es un acto de vocación. Entonces les agradezco a todos su asistencia y de verdad pues les deseo una noche maravillosa, que logren descansar. Entonces muchísimas gracias a todos y que pasen una muy buena noche. Gracias, Andreita, Andrea. muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Andrea. Gracias, Muchas Belino. gracias. Muchas gracias a Gracias, que todos. estés bien. Hasta luego. Para ti, que pases buena noche. Gracias, profe, que te cuides mucho. Un abrazo para todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ay, qué vergüenza, pero me Gracias, toca. Andrea. Hasta luego.